Hola y bienvenido a Verdad Sin Límites. Y ahora, recién el famoso ateo y evolucionista Richard Dawkins estuvo en una entrevista con un programa de tele en sus pagos de Inglaterra y le preguntaron cuál es su reacción a la decadencia del cristianismo ahí y también sobre el reemplazo del cristianismo por la religión musulmana. Así respondió el Dr. Dawkins. Si tuviera que elegir entre el cristianismo y el islam, elegiría el cristianismo siempre. Quiero decir, me parece que es una religión fundamentalmente decente, de una manera que creo que el islam no lo es. Bueno, espera. ¿Qué acaba de decir el Richard Dawkins, el mundialmente famoso ateo? Pero pensé que no se gana él la vida deconstruyendo y negando las creencias cristianas. Bueno, de todos modos, esto es Verdad Sin Límites y yo soy Walter Swaim, tu anfitrión, y juntos vamos a encontrar las respuestas a esto de la palabra de Dios para esta confusión que estamos viendo y escuchando de Richard Dawkins. Y lo vamos a hacer de inmediato. Hola a todos. Y ahora dos cositas justo antes de entrar en el tema de hoy. ¿Ok? Y ahora la primera es esta. Te hago esta pregunta. ¿Te gustaría profundizar tu conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo? Y al mismo tiempo ganar un sólido título o grado académico desde certificado hasta doctorado y también hacerlo en torno a tu trabajo y actividades y a un tercio del costo de otros colegios bíblicos y seminarios. Entonces, puedes hacer todo esto a través de estudiar en la Universidad Bautista de Luisiana en los Estados Unidos. Así que puedes comenzar tus próximos pasos en el Señor por estudiar en LBU. Y aplíquete hoy en lbu.edu. Apply. También, últimamente he recibido respuestas y correos electrónicos a nuestro podcast agradeciendo a Verdad Sin Límites por ayudarles a ver la verdad de Dios más claramente en medio de las preguntas y dilemas que hay en nuestro mundo. Así que si estás recibiendo un impacto grande de la misma manera y quiere más de esto y también quieres que otros también obtengan esa misma satisfacción, entonces te animo a hacer esto. Puedes hacer clic en like y también suscribirte y también compartir este podcast con todos los que puedas hoy. Entonces, es cierto que el ateo famoso Richard Dawkins se está convirtiendo a Jesús. Bueno, eso vamos a averiguar ahora. Muy bien. Y ahora, aquí está el científico, evolucionista y voz líder del ateísmo durante años, Richard Dawkins. Y ahora aquí está hablando en respuesta a las preguntas del presentador del programa sobre el Islam sustituyendo al cristianismo en Inglaterra. Y ahora, escucha y ve esto. El presentador dice o pregunta, Profesor Dawkins, es muy bueno tenerlo con nosotros para discutir si es importante que el cristianismo está desempeñando un papel cada vez menor en la vida nacional. Entonces, bienvenido a LBC. Y a ella pregunta esto también. ¿Y cuál sería su mensaje de Pascua? Quiero decir, he dicho algunas cosas que le diría a la nación. Él responde, bueno, debo decir que me horrorizó un poco oír que en su lugar se promociona el Ramadán. Creo que culturalmente somos un país cristiano y yo me llamo a mí mismo
un cristiano cultural. No soy creyente. Pero hay una distinción entre ser un cristiano creyente y ser un cristiano cultural. Y así que, ya sabes, me encantan los himnos y los villancicos. Y me siento como en casa en el entorno cristiano. Siento que somos un país cristiano. En ese sentido, es cierto que estadísticamente el número de personas que realmente creen en el cristianismo está disminuyendo, y me alegro de ello. Pero no me alegraría si, por ejemplo, perdiéramos todas nuestras catedrales y nuestras hermosas iglesias parroquiales. Me considero un cristiano cultural. Y creo que importaría si nosotros, ciertamente si nosotros sustituyéramos cualquier religión alternativa. Eso sería verdaderamente espantoso. Bueno, lo que me lleva a mi punto suplementario, que es que como sabemos, la asistencia a la iglesia está cayendo en picado, pero la construcción, la erección de mezquitas en toda Europa, creo que 6,000 están en construcción y hay muchas más. ¿Crees que eso es un problema? ¿Crees que es importante? Y él responde, si la verdad es que sí, quiero decir, puede que tenga que elegir mis palabras con cuidado, pero si tuviera que elegir entre el cristianismo y el Islam, elegiría el cristianismo siempre. Quiero decir, me parece una religión fundamentalmente decente, de una manera que creo que el Islam no lo es. Ok, bueno, así que los creyentes cristianos como yo escuchamos esto, y con algunas sospechas todavía, nosotros fuimos como, wow, ¿he oído eso bien? ¿Es esto un giro importante en la vida de él? Una de las voces más conocidas del ateísmo. Cuando ve que el Islam se acerca a su vecindario, ¿está teniendo su propio momento de llegar a Jesús él? Bueno, esto podría tener un gran impacto en millones de personas si entregara su vida, Richard Dawkins, a Cristo. Quiero decir, ¿te imaginas al tipo que escribió tantos libros y ha participado en unos debates en contra del cristianismo por décadas? ¿Puedes imaginar que él se arrepienta de su pecado y poniendo él su confianza en Jesús y siguiéndole a él? ¡Wow! Pero, por desgracia, no duró mucho. Escucha su continuación ahora. Creo que me gusta vivir en un país culturalmente cristiano, aunque no creo ni una sola palabra de la fe cristiana. Y el doctor Dawkins sigue así. Sí, pero yo debo enfatizar que yo pienso que las cosas que los cristianos creen son en realidad tonterías. Y una vez más, él sigue diciendo esto. Por ejemplo, yo quería preguntarle, ¿cuándo cree usted realmente que Jesús tuvo una virgen por madre? ¿Realmente crees que resucitó de entre los muertos? Sospecho que probablemente no. Y una vez más, esto es lo que dice. No quiero que se me malinterprete. Quiero decir, sí, creo que es una tontería, pero la creencia cristiana, quiero decir, hoy es Pascua y, por supuesto, no creo que Jesús resucitó de entre los muertos y no creo que usted lo haga tampoco. Ok, esto apesta a hipocresía y sale a la luz. Es exactamente ese tipo de cristianismo cultural el que ha llevado al Reino Unido a la oscuridad espiritual y al vacío en él que se encuentra.
y el Islam está más que dispuesto a llenar ese vacío. Está deseando literalmente los beneficios del cristianismo, la calidez, la decencia, el comportamiento bueno, la hermosa música, la sólida base moral. Y el hecho clave que no se menciona aquí es que otro beneficio que no está afirmando directamente, pero que disfruta en ese momento, es que el cristianismo en realidad proporciona la base de esta libertad a las personas y ese derecho dado por Dios, esa libertad evidente por sí mismo, inalienable, que proviene de Dios tal como se revela en su palabra, esa libertad en particular es la libertad de expresión, de hablar libremente. Dawkins disfruta de esa libertad de expresión para derribar las creencias judeocristianas, sin terror o temor, a represalias, todo lo que quiera, pero considera como ridículas las creencias cristianas. Pero entonces quiere disfrutar de todos los beneficios del cristianismo, incluido el de destrozar esas creencias libre y abiertamente, sin que le pase nada por hacerlo. Quiere todo eso, pero no puede tenerlo aún sin el cristianismo que lo acompaña. El Islam del que habla no tolera las críticas a su Dios o profeta o líder ni a su libro sagrado, el Corán. Él disfruta de esa libertad de la expresión basada en el judeo-cristianismo en Inglaterra y también en los Estados Unidos, pero no puede hacer lo mismo en las calles de Afganistán o Irán. Lo que aún no está entendiendo él es que no se pueden tener los beneficios del cristianismo sin al menos respetar y proteger y preservar las mismas doctrinas y creencias en las que se fundan y de las que provienen estos derechos y libertades personales y nacionales. Si destruyes el cristianismo, destruyes la cultura con la que está entrelazado. No puedes tener una cultura cristiana sin el cristianismo. Quita esas creencias y los beneficios pronto desaparecerán también. El Dawkins no está teniendo un momento de arrepentirse y creer en Jesús aquí. No se está convirtiendo en cristiano de nada. Todavía está muy lejos de ello. Y todavía en la negación de Jesús, nacido de una virgen, Dios en carne, encarnado, muerto, enterrado y resucitado de nuevo para darle a ti y a mí y a él el perdón de los pecados y la vida eterna si simplemente nos volvemos de nuestro pecado, si nos arrepentimos de nuestro pecado, quiero decir, y creer en Jesús de una vez por todas. Pero hay una cosa importante. Antes de llegar a criticarle a Dawkins demasiado y por completo, hay que ser conscientes de que nosotros también, como creyentes, como seguidores actuales de Jesús, que creemos en Jesús y en los principios básicos del cristianismo, también vivimos a menudo como ateos prácticos y cristianos culturales también. Si escuchas con atención a Dawkins, él dice que es un cristiano cultural. Y creo que somos un país culturalmente cristiano, dijo él. ¿Y qué es entonces ese cristianismo cultural? Bueno, el Patrick Morley, fundador y líder de un ministerio de hombres durante muchos años llamado El Hombre en el Espejo, el Patrick Morley fue realmente el primero en formar este término de cristianismo cultural. Hace unos 30 años y más que lo definió. Verán, un cristiano cultural es, y estoy citando de su libro que se llama Las 7 estaciones de la vida de un hombre. También escribió esto en su libro anterior, Caminando con Cristo en los detalles de la vida. Pero
Él dijo esto: el cristianismo cultural significa buscar al Dios o dioses que queremos y no al Dios que es. El mismo Patrick Morley llegó a esta conclusión en su propia vida. Escucha lo que dice. Al final de 2 años y medio de autoexamen, me di cuenta de que había estado viviendo la vida de un cristiano cultural, no la de un cristiano bíblico. Lo que quiero decir es que aunque creía en Jesús, no había nada excepcional en mi estilo de vida que lo recomendara a los demás. El domingo era Jekyll, pero el lunes por la mañana era Hyde. Mi vida estaba más marcada por las fuerzas del comercio que por Cristo. Leía mi Biblia para consolarme, pero a Forbes para orientarme. Y lo odiaba. Odiaba mi vida aún más que antes de convertirme en seguidor de Cristo. Porque ahora conocía la diferencia entre un cristiano estadístico y un verdadero creyente. En pocas palabras, vivía una doble vida. No me malinterpreten. Yo era un buen hombre. Llevaba una vida moral. Pero eso solo me engañaba haciéndome creer que seguía al Dios de la Biblia, cuando en realidad seguía al Dios de mi imaginación. Por eso tardé tanto en aclarar las cosas. Así que, creyente, amigo mío, hermano, hermana en Cristo, antes de que tú y yo señalemos a Dawkins culpándole de lo que dice y de su hipocresía, señala también hacia ti mismo y pregúntate: ¿soy un cristiano cultural? El cristiano cultural vive una vida moral, pero no una vida rendida. El cristiano cultural vive medio rendido y no del todo con Jesús como Señor. El cristiano cultural va a la iglesia como un evento social y no como una reunión sentada a la mesa con la familia adorando a Dios juntos. El cristiano cultural cree con su mente, pero no con su corazón, y se sirve a sí mismo, en vez de servir al Dios que es. No importa lo que Él quiera de ti. Verás que el cristianismo cultural y los cristianos culturales nunca estuvieron más expuestos que durante los cierres y los meses siguientes del gran virus y pandémico en 2020 y 2021. Dejaron la iglesia en los miles de personas y la mayoría nunca volvió. Se aseguraron de ponerse sus vacunas y tener sus mascarillas triples puestas en todo momento y acusar a los no conformistas de no amar a los demás como lo haría Jesús. Pero luego, cuando llegó el momento de volver a juntarse todos en la iglesia y estar involucrados y comprometidos en la vida de su iglesia a la que iban antes, entonces estaban ausentes por completo de esos cultos en sus iglesias. A pesar de que asistían a los juegos de pelota en el mismo día tan pronto como comenzaban de nuevo. Dar, servir y llevar el Evangelio a sus amigos en el mundo, las misiones mundiales, los grupos pequeños, el estudio y las reuniones y los servicios o cultos de adoración fueron casi olvidados en sus vidas, dejando a los pocos fieles para sostener todo en su iglesia local. Vi esto de primera mano como pastor durante ese periodo de tiempo y me dolió mucho y también me convenció de mi propio cristianismo cultural y acciones culturales cristianas también y no reales. Así que digamos las cosas como son con Dawkins. Es hipocresía de parte de él anhelar una cultura que sea cristiana mientras hace todo lo posible por destruir el cristianismo que la construye. Pero es igualmente triste y destructivo al cristianismo cuando el seguidor de Jesús mismo quiere disfrutar de los beneficios de ser cristiano y de su iglesia y de la sociedad cristiana,
mientras no se compromete con otros con el Evangelio, no viviendo su fe externa y públicamente en forma verdaderamente cristiana. No profundiza su comunión con Dios y no se rinde completamente a Él. Así que, creyente, no seamos como Dawkins y el cristiano cultural. Seamos verdaderos creyentes, seguidores de Jesús, actuales. Espero que esto te haya ayudado a entender más sobre esto. ¿Cuáles son tus pensamientos? Expresa tus ideas y tus respuestas a esto en la sección aquí abajo de respuestas y comentarios a este podcast. O envíame tus comentarios o preguntas por correo electrónico a info@truthunbound.org. También no te olvides, mi amigo, de hacer clic en like, suscribirte y seguir Verdad Sin Límites. Y también comparte el enlace a este podcast hoy con todos los demás. ¿Ok? Bueno, y también, como siempre decimos, recuerda siempre seguir a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad.